¿Alguna vez has visto una película de terror que te perseguía incluso cuando encendías las luces? Pues vamos a hablar de una saga que lo consiguió hacer 2 veces, porque Black Phone 1 y Black Phone 2 no solo es una película de terror, sino es un puñetazo directo hacia tus miedos más profundos. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Por qué está funcionando tan bien? ¿Y qué demonios puede pasar en una posible tercera entrega? Pues bien, yo soy Jay Pro de Entretenimiento Pro y quédate con nosotros porque te voy a contar todo esto y más. Pues bien familia, vamos a hablaros de lo que es Black Phone 1 y Black Phone 2 y lo que sería una posible tercera entrega. Pero como ya sois habituales aquí y los que no lo seáis, os digo que a mí me gusta ir al principio de todo, el origen, y hacer lo que es unos hechos correlativos, ¿vale? Así que vamos a hablar primero del director, de Scott Derrickson, que creo que me parece muy interesante. Scott Derrickson ya era un hombre muy respetado en el cine de terror gracias a películas como Sinister del 2012 o sus trabajos anteriores. En su infancia creció en un barrio de clase trabajadora en Denver, Colorado. Derrickson ha confesado que su entorno, marcado por violencia, acoso escolar y realidades duras, influyó profundamente en su visión del miedo. Leyó el cuento de Black Phone, escrito por Joe Hill, hijo de Stephen King, en 2007. Le impactó la mezcla de asesino en serie más terror sobrenatural y además más sensibilidad infantil. Esa combinación le pareció una buena base para una película. Aunque en un primer momento tenía compromisos con otros proyectos, como parte de la saga del MCU, sí, como estáis escuchando, del MCU, renunció a ellos en 2020 por diferencias creativas, lo que le permitió retomar la adaptación de Black Phone. Para Derrickson, esta película no solo era terror gore, quería hacer algo más personal, una catarsis usando su historia, sus miedos de infancia y la vulnerabilidad de un niño. Es una película hecha desde adentro, con dolor real. El resumen de Black Phone nace del cruce entre cuento escalofriante, el talento de un director con pasado traumático y la intención de explorar el miedo como algo muy humano, real y universal. Pues bien familia, Scott Derrickson es un director con un sello personal muy siniestro, ¿vale? A mí particularmente me gustó mucho la película de Sinister, de la cual otro día si queréis hablaremos, que fue un pelotazo. Sí que es verdad que la segunda que hicieron a mí no me gustó mucho y no funcionó muy bien, pero la primera que era muy mal rollo. Además, para el que no lo sepa, Scott Derrickson ha hecho otras películas como El exorcismo de Emily Rose, que a mí me pareció un peliculón, que además la tengo original en DVD, y también hizo películas como Líbranos del mal, que esa es más bien regular. A mí no me gustó mucho, pero como curiosidad hizo Doctor Strange 1, que sí que ahí, si te gusta este director, ves pinceladas de él y creo que es un director muy personal. Digamos que viene a ser uno de los directores que hay dentro del género terror, ciencia ficción, que puede marcar un antes y un después, un relevo con respecto a otro tipo de directores como por ejemplo John Carpenter. Pues Black Phone nace de que este hombre lee un cuento del hijo de Stephen King, por allá por el 2007, y se enamora de ese cuento, ese pequeño relato. Entonces, como se enamora de él, decide adaptarlo a hacer una película sobre este relato. Qué importante es que una persona se inspire o lea algo y le evoque otra cosa. Para que veáis, yo soy muy pesado con esto, pero nunca sabemos qué es lo que nos puede inspirar a crear alguna obra, cualquier artista, ¿no?, que se dedique a crear. Entonces, eso es muy bonito, saber de dónde vienen las inspiraciones o al final que se cree una película que consiga crear una franquicia que funcione, ¿vale? Y este es el origen un poco de Scott Derrickson, así brevemente, y de por qué decide hacer lo que es The Black Phone, esa adaptación o coger lo que es ese cuento y crear su movida, ¿vale? Así que continuemos. Vamos a hablar un poco de Black Phone 1 y de lo que me pareció y lo que me gustó de esa película para el que no lo conozca. Vamos a hablar de Black Phone y de lo que me gustó de la primera película. Pues de lo que me gustó de la primera película es su originalidad. Adapta un relato de Joe Hill, no es un remake más, y el concepto del teléfono de negro por el que las víctimas muertas pueden hablar con el protagonismo le da un giro sobrenatural al típico slasher. La dirección y atmósfera de Derrickson imprime tensión real, terror psicológico, claustrofobia, infancia amenazada. Eso logra mantenerte en el miedo más allá de los sustos fáciles. Villano memorable, esto es muy importante. El antagonista, el raptor, se convierte en un monstruo eficaz.
misterioso, aterrador, con una presencia fuerte, lo que genera miedo auténtico. Y hay un equilibrio de terror, hay un terror empático, no es solo horror gore, mezcla trauma, vulnerabilidad infantil y horror real. Eso le da peso emocional al miedo, lo hace más profundo. Quizá los puntos débiles de Black Phone 1 es que al pasar del relato corto a película, hay decisiones que algunos sienten diluyen parte del horror original. A veces depende demasiado del recurso del teléfono, resta sorpresa. Yo le hubiera puesto menos teléfono. Algunos personajes secundarios son planos y lo que en ciertos momentos debilita la carga emocional del film. El final, aunque efectivo, puede sentirse cerrado o predecible para quienes conocen el género, es decir, no te esperes de Black Phone 1 un super final. Esto es lo que a mí me ha gustado de Black Phone 1 y creo que es lo que le ha hecho que funcionase y que pues a cierto público le pareciera interesante, sobre todo el villano. El villano sí que es verdad que el actor principal que interpreta al villano dijo que no había ni un ápice de este personaje que interpretaba con el que hubiera conectado. De hecho, dijo que cuando terminó de interpretarlo pues necesitó un poco de reposo porque se implicó mucho psicológicamente. La verdad es que la película... El villano es un poco... Y creo que es lo que funciona al final, ¿no? Que sea un villano despreciable. Y eso hace que la gente lo odie y lo tema. Y es muy acertado. Vamos a hablar ahora de Black Phone 2 y lo que funciona de esta película que a mí particularmente me gustó más que la primera, me gustó más que Black Phone 1. The Black Phone 2. Expande el trauma, no solo el terror, ahora los protagonistas lidian con las secuelas, lo que añade profundidad psicológica al horror. Miedo más culpa más supervivencia. Eso eleva la saga de solo sobrevivir al monstruo a vivir con lo que hiciste para sobrevivir. Esto es muy acertado. Cambio de formato y ambición visual. Derrickson reimpulsa la saga con nuevos escenarios, campamento, hielo, sueños, manteniendo el horror sobrenatural, lo que hace que refresque la fórmula. Y continúa con elementos perturbadores y añade nuevos giros a la historia, amplía el lore, involucra traumas familiares, legado de terror y mantiene tensión. ¿Dónde falla o qué riesgos asume? Pues algunos críticos opinan que la tensión se diluye al abrir la historia, hay menos encierro, más espacio abierto, se pierde el horror claustrofóbico que funciona en la primera, el salto de género, de horror directo a horror más psicológico, sobrenatural. Puede no gustar a todos los fans del terror clásico y a veces la mezcla no convence del todo. Algunas secuencias requieren suspensión de incredulidad. Con cada giro hay riesgo de perder credibilidad o coherencia. Esto es lo que me gustó a mí de Black Phone 2, que no sé si está todavía en el cine cuando salga el vídeo o no, pero creo que fue una segunda parte muy acertada. Hay sagas que sacan una segunda parte y la verdad que lo estropean. Pues en este caso yo creo que Scott Derrickson ha hecho muy bien en hacer esta segunda parte, porque a la primera se le podía dar una serie de giros y aquí se han dado. Y lo que os he dicho antes pues lo voy a resumir un poco más de manera más detallada para que entendáis qué es lo que me gustó realmente de esta saga. Lo primero que me gustó mucho de esta segunda parte, que es en la que me quiero detener más, es que el protagonista ya no es el chico, sino es su hermana. El protagonista llega a ser un poco coprotagonista, en plano secundario, hasta el final, que también coge su fuerza y que digamos que le quita el papel a su hermana. O sea, eso me pareció un total acierto, que la protagonista sea ella, me parece fantástico, porque se centra en otro personaje que me parece un acierto, que no solo en el chico. Un total acierto. Otra de las cosas que me gustaron fue cómo enlazan la historia del raptor con la familia protagonista. O sea, al principio me chocó, pero luego me gustó bastante. Creo que es muy acertado. Creo que también Scott Derrickson aquí, cómo enlaza la historia de la familia con el raptor, aunque al principio choca, creo que es un acierto. Lo acierta porque hace que la historia sea más redonda, ¿vale? Por lo menos para mí.
El papel del padre también me parece un acierto. Creo que la primera parte sea ese papel de padre destructivo y esta segunda parte sea un padre arrepentido, sea un padre involucrado con sus hijos, me parece también un acierto y me gustó mucho eso. O sea, que ese padre pues haya podido redimirse, ¿no? Está guay, eso está muy guay también. Otro de los aciertos de esta segunda parte que hizo que me gustara más que la primera fue la nueva ubicación. Eso de irte a un campamento en una zona de hielo donde esté aislado, eso le da muy mal rollo a la película y le da un punto fresco que al final te mola. Dices, ostras, pues están en otra ubicación con otras dificultades que al final hacen que eso te mole mucho más. También Scott Derrickson hace una cosa muy chula que es la introducción de la nueva historia. Sí, que los protagonistas que el protagonista o que la protagonista es ella y él introducen una nueva historia de chicos que han tenido o de chicos que han desaparecido, que hace que sea pues todo mucho más tétrico, que aparezcan nuevas interrogantes. Eso mola también un montón porque estamos hablando de elementos que le dan un aire fresco a lo que es la saga. Y ya para terminar, Black Phone 2, otra cosa que me encantó fueron las escenas de terror. Cuando ella entra en sueño y se encuentra, digamos, en el mundo espiritual, ¿no? Está muy chulo. Me parece, que no sé si vosotros habréis dado cuenta o no, pequeño homenaje a Freddy Krueger y Pesadilla en Elm Street, ¿no? Te das cuenta que cuando tú te dormías en Pesadilla en Elm Street aparecía Freddy Krueger, te podía matar. Entonces, que ella en sueños entre dentro de ese mundo espiritual y se encuentre con el raptor y tenga problemas, me parece también muy acertado. Me parece también, bueno, al final aquí hoy día en el cine está todo inventado, ¿no? Me parece súper chulo el concepto y creo que mola un montón, o sea, mola muchísimo. Y después de todo esto, creo que esto hace que Black Phone 2 sea mucho mejor que la primera y que en un principio pues tengamos una saga, la 1 y la 2, bastante buena. ¿Y qué pasaría en un posible Black Phone 3? Bueno, Scott Derrickson ha dicho que no se cierra a hacer un Black Phone 3 siempre y cuando haya algo que contar, algo que pueda mejorar la historia. Yo creo que se debería de hacer un Black Phone 3 básicamente porque el villano, como tal, que la segunda parte está estupendo, el villano podría ser un villano, podría convertirse en una tercera entrega bien hecha, en un villano icónico, como lo ha sido Freddy Krueger, como he dicho antes, como lo ha sido Michael Myers con Halloween, o como lo ha sido Jason Voorhees en Viernes 13. Y creo que si hacen esa tercera entrega, pues ese villano se podría en un principio convertir en un villano icónico. ¿Y qué se podría hacer en esta tercera entrega? Bueno, pues en esta tercera entrega podríamos, primero, profundizar más en el raptor, profundizar en sus tramas, en su historia, cómo está viviendo el infierno, que eso estaría súper interesante. Que el chico y la chica no fueran los protagonistas, fuera una persona nueva, pero que ellos fueran protagonistas secundarios, que eso estaría bastante interesante y le daría un aire fresco a la historia, y que haya un dilema moral, es decir, que haya una situación extrema que plantea a los protagonistas con un dilema moral. Yo creo que si eso lo metes en una coctelera, todo es unido a las declaraciones de Scott Derrickson diciendo que no se cierra a una tercera entrega porque podría estar bien, y el actor principal que interpreta lo que es al villano, que interpreta al raptor, ha dicho que está abierto también a volverlo a interpretar para contar algo más de ese villano, ¿no? Y que por fin se cierre la saga en un círculo redondo de 3 entregas. Eso estaría muy guay. Si ya tienes al director que te dice una cosa, que no se cierra, y al actor principal que interpreta al villano, que bueno, que estaría bien interpretarlo de nuevo, pues yo creo que estamos más cerca de Black Phone 3, y para los aficionados de esta saga, pues estaríamos más que contentos. Yo gratamente sorprendido. No entiendo las críticas de Black Phone 2, no las entiendo, porque me parece una muy buena película de terror, y con estos puntos que os he dicho que están bastante bien.
Así que nada, familia, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado tanto la historia de la película y de dónde viene como lo que podría ser la tercera entrega. Espero que os suscribáis, que comentéis y que me deis vidilla. ¡Nos vemos!